Buenas, os voy a presentar una nueva práctica para emulación en if, que consiste en la creación de una serie de enlaces entre un ISP y un conjunto de clientes a través de PPP sobre Ethernet, el protocolo Point-to-Point Protocol, pero sobre Ethernet, donde además estableceremos una conexión a través de un túnel utilizando el protocolo GRE. Y además se van a configurar también una serie de servicios básicos de red en algunos de los equipos que hay aquí. Algunos de los que estéis viendo esto, pues os debe de sonar esta práctica porque la hemos visto en la segunda evaluación de seguridad informática. Pero se le van a añadir una serie de servicios adicionales que me van a servir para repasar tanto los contenidos del módulo de servicios en red como los contenidos o algunos de los contenidos del módulo de seguridad informática durante las dos primeras evaluaciones. En concreto, los objetivos que se pretenden con esta práctica, como veis, por una parte, configurar las conexiones PPPoE entre los clientes y el ISP, que eso ya lo hicimos en la práctica de la segunda evaluación de seguridad informática. La parte 2, habilitar la conectividad a las redes privadas con un espacio público. También lo hicimos en esa práctica de seguridad informática. Vamos a configurar servicios de HCP y lo que es una traducción de nombre de red sobrecargada en los routers de clientes, sobrecargada a través de los puertos, que es lo que se entiende por PAD en los routers de cliente. Y luego se configurará también una VPN utilizando el protocolo GRE entre las redes privadas de dos routers de clientes. Todo eso, básicamente lo vimos ya en la práctica que desarrollamos en la segunda evaluación de seguridad informática. Pero a eso le vamos a añadir ahora la configuración de servicios básicos de red en un servidor que hemos colocado aquí, en otra subred, como estáis viendo, que cuelga del router del cliente C. Entonces, bueno, la información básica es la misma que se presentó en la práctica de la segunda evaluación. Ya sabéis que PPPoE es un protocolo que me permite la encapsulación PPP, del protocolo de punto a punto sobre una capa de Ethernet, y se utiliza mayoritariamente para proveer conexión de banda ancha mediante servicios de cable modem y DSL. Ofrece las ventajas fundamentales del protocolo PPP, que son autenticación y cifrado de contraseña y compresión. Y esto lo utilizan mucho los ISP, los proveedores de servicio de Internet, porque permite implementar una comunicación IP sobre una conexión entre dos puertos Ethernet, pero además aprovecha las características de PPP. Entonces se utiliza para marcar virtualmente otra máquina dentro de la red Ethernet y es como si se consiguiera una conexión serial con ella, donde además tengo la posibilidad de establecer autenticación. Y eso lo utilizan mucho los ISP para llevar a cabo lo que es la tarificación de servicio con lo que son sus clientes. Por otra parte, el GRE, que es un protocolo de encapsulación genérica, digamos, es un protocolo que me permite el establecimiento de túneles a través de Internet. Entonces nosotros vamos a utilizar ese GRE para configurar una unión entre las redes locales de los routers cliente B y cliente C, que pertenecen, digamos, a una misma empresa. Una característica importante es que el tráfico en GRE, en principio, va sin encriptar. Y eso evidentemente tiene problemas de seguridad. En lugar de eso, ya hemos comentado también en clase que en lugar de utilizar el protocolo GRE, pues en otras ocasiones se utiliza IPsec, que lleva encriptación de las comunicaciones. Pero bueno, nosotros, como lo que hemos visto en clase es el GRE, pues vamos a utilizar el GRE en este caso. Aquí se os presenta un resumen de todas las cosas que van a ser necesarias para esta emulación. Y tenéis las imágenes que se van a utilizar, que están disponibles dentro del entorno de emulación que os he facilitado, y que hay otros vídeos por aquí en este mismo canal donde podéis ver cómo se instala desde cero. Básicamente son routers de Cisco
Como veis, un router un poquito más gordo, que es el 3725, que permite la inserción de tarjetas opcionales, y un router de tipo Soho, que es el 1710, que lo vamos a utilizar para algunos de los clientes. En el caso de los routers 3725, a veces me va a hacer falta añadir una tarjeta de expansión para implementar una interfaz más, y aquí tenéis la foto de lo que sería esa tarjeta de expansión. Y luego, como cliente D, voy a utilizar un router de Microtik, y en concreto se va a utilizar la emulación mediante QEMU de un router de CHR de Microtik, con esta versión de sistema operativo. Es decir, eso más o menos lo que hemos ido viendo en clase en cuanto a la emulación de Leaf. Cuando los equipos terminales, pues se van a realizar 4 PCs para lo que es simplemente el prueba de conectividad, que son los que se nombran en la topología como PSA, PSB2, PSC y PSD. Y luego voy a utilizar un equipo un poquito más evolucionado, que en concreto va a ser un Kali, Linux, que es el equipo PSB1, que lo voy a utilizar para hacer pruebas de los servicios que yo configure en el servidor. El servidor primario también va a estar constituido por ese mismo Kali. Lo que pasa es que evidentemente le voy a tener que instalar una serie de paquetes que den lugar a los servicios que os pido. Entonces, la primera parte de la práctica es la configuración de las conexiones PPPoE entre los clientes, el ISP. Y aquí se os detalla básicamente cómo tenéis que configurarlo. Yo ahora os voy a enseñar esta práctica funcionando, para que veáis cómo van las cosas. Entonces, en este caso, pues se dice que un pequeño proveedor de servicio de Internet va a utilizar PPPoE para proporcionar acceso de banda ancha a lo que son sus clientes. El ISP tiene asignada una red pública de clase C dada por esta dirección, y la ha subdividido en sus redes, para gestionar la conectividad de sus clientes a través de un acceso de banda ancha con conexiones ADSL. Concretamente, tal y como podéis ver en la topología, se utiliza la subred 200.0.0/29 para dar acceso a un grupo de clientes que se conectan al router de la Central Office utilizando PPPoE. Bueno, pues aquí veis que efectivamente estoy utilizando esa subred. Como es un /29, pues ya sabéis que eso da lugar a que como mucho este router pueda asignar a lo que son sus clientes un conjunto de 5 direcciones, porque en realidad una de las direcciones, en este caso la 200.0.0.6, ya la está utilizando el propio router. Es decir, que a clientes va a poder asignar desde la 200.0.0.1 a la 200.0.0.5. Bueno, pues yo os pido aquí que creéis un pool en el ISP de 4 direcciones. Como tengo 4 clientes, pues quiero que se cree un pool de 4 direcciones, de la 200.0.0.1 hasta la 200.0.0.4. Y que esas direcciones se vayan negociando en el momento en que los clientes se van conectando al ISP. Aquí os comento una cosa. Como en clase no hemos visto cómo hacer que la asignación de esas direcciones sea una dirección fija, sino que a medida que se van conectando los clientes, pues yo hago una asignación dinámica de las direcciones que tenga en el pool. Os recomiendo, sobre todo a la hora de que vayáis a crear el túnel GRE entre estos dos routers, que arranquéis los routers siempre con el mismo orden. Quiero decir, primero arrancáis el ISP, que es el que presta los servicios que va a otorgar direcciones al conjunto de los clientes que se conectan. Después arrancáis el cliente A y todo lo que cuelga evidentemente del cliente A. En teoría, si el pool lo habéis definido correctamente, a ese cliente A se le debe de asignar la dirección 200.0.0.1, que va a ser la primera que esté libre en el pool. Si después arrancáis el cliente B, se le va a asignar la 200.0.0.2. Si después arrancáis el cliente C, la 200.0.0.3. Y si por último arrancáis el cliente D, pues la 200.0.0.4. Hacerlo siempre en el mismo orden, porque a mí lo que me interesa sobre todo es que estos dos, el cliente B y el cliente C, tengan siempre la misma dirección pública asignada, para que yo luego pueda construir el túnel refiriéndome siempre a esas direcciones públicas que son fijas.
Esto en realidad lo que yo tendría que hacer, evidentemente, es que estos dos clientes tengan siempre una asignación de dirección pública fija. Y con eso, pues construir ya luego el túnel, ¿vale? Pero como eso no lo hemos explicado en clase, pues de momento lo arrancáis en el orden que os he dicho. Bueno, siguiendo, dice que en esta primera parte, además de montar la topología que se muestra utilizando los elementos que se reseñan en el apartado de recursos necesarios, es decir, lo primero que tendréis que hacer será montar la topología en el if, pues deberéis conseguir que las conexiones PPOE de cada uno de los clientes sean efectivas, atendiendo a los condicionantes que se especifican en el esquema de la topología. Condicionantes son estos que estáis viendo aquí. Voy a poner un poquito más grande. Es decir, la conexión entre el cliente A y el cliente ISP a nivel de PPP sobre Ethernet, pues tiene que utilizar autenticación de tipo chat y el nombre del cliente va a ser cliente A y la password a la hora de autenticarse mediante chat va a ser ADA123 y la IP va a ser negociada, es decir, que cuando se conecte al ISP, el ISP le asigne una de las direcciones que tenga en el pool, ¿vale? A eso es a lo que me refiero con los condicionantes que aparecen en la topología. Para todos igual. Esto, el cliente D es, digamos, un paso extra que he puesto en esta práctica, porque nosotros no hemos visto cómo crear conexiones PPP o E en router de Microtik, pero bueno, pues lo vais a tener que crear. Entonces, bichead por ahí por internet cómo se puede hacer eso y lo implementáis. Yo cuando llegue mitad de junio y ya me hayáis entregado lo que hayáis podido hacer, pues voy a colgar la resolución entera de la práctica para que la tengáis. Pero de momento sois vosotros los que tenéis que investigar cómo hacerlo. Bueno, pues siguiendo con esto de aquí, me dice que como el ISP también gestiona otro grupo de clientes que se conectan a través de acceso de banda ancha, se usará un grupo de acceso de banda ancha que es, vamos, eso se consigue con la directiva a nivel de comando BPA Group, que se denominará Grupo A, en la asignación a la interfaz virtual que maneja los enlaces PPPoE en el router del ISP. Y además, para ese grupo, el ISP va a asignar dinámicamente las direcciones IP correspondientes a la subred en la que trabajan los clientes, tomándolas de un pool que incluye, como ya he dicho, las direcciones de la 200.001 a la 200.004. En realidad se puede configurar asignación de direcciones fijas a los clientes PPPoE y en algunas ocasiones se utiliza un servidor radio de por medio, pero no voy a pedir que lo hagáis. Entonces aquí os digo que si arrancáis los routers siempre en el mismo orden, pues se os van a asignar siempre las mismas direcciones. Bueno, pues para que veáis a qué me refiero con esto, fijaos, yo aquí tengo ya la topología montada y funcionando. Esto es ya el entorno de emulación real, no es la topología que os he presentado en el PDF. Y fijaos que si yo me conecto, por ejemplo, al cliente A, pues voy a ver qué dirección tiene asignada las interfaces del cliente A. Voy a poner esto un poquito más grande. Pues fijaos, Show IP Interface Brief. Pues aquí veis que tengo un dialer creado, que es el que está llamando al ISP y que tiene la asignación 200.001. Esa asignación se está consiguiendo a través del método IPCP, que recuerdo que es el método que se monta en la capa de red de PPP para negociar con el equipo que tengo al otro extremo. Es decir, estoy obteniendo esta dirección a través de lo que me está ofreciendo el router ISP y como lo he arrancado el primero, pues me ha cogido la primera dirección del pool. Si me meto en el cliente B, pues fijaos que voy a tener pues lógicamente la 2, ¿no? Tengo la 2, aquí lo tenéis, en el dialer este y también obtenida a través de IPSP. O sea que la estoy obteniendo del ISP.
Y en el cliente C, pues lo mismo. Pues aquí tenéis que tengo la 200.003 también a través de un dialer, ¿vale? En el cliente D, que es un router de MikroTik, pues si miro las direcciones IP address print, pues aquí tenéis que tengo la 200.004.32, también obtenido a través de un enlace PPP-OE. Bueno, pues eso es lo que tenéis que hacer en la primera parte de la práctica. Es decir, conseguir que el ISP o asigne una dirección correcta a lo que son las interfaces que estoy utilizando para conectarme a él mediante PPP-OE. En este caso a través de los dialers que yo tengo que configurar. Segunda parte de la práctica. Bueno, me dice aquí en el primer apartado que para comprobar este apartado se habrá de verificar que las conexiones PPP-oE están correctamente creadas, que los clientes han recibido una dirección IP correcta y que hay conectividad entre los routers de los clientes y del ISP. En clase utilizamos una serie de comandos que servían para ver las conexiones que yo tenía creadas, ¿no? En concreto, las conexiones a través de PPPoE. Existe un comando bastante interesante que es este, que me confirma que efectivamente yo estoy realizando una conexión exitosa, porque lo tengo todo en app, entre, en este caso, esta dirección MAC, ¿no? Que corresponde al cliente, y la dirección del ISP, que sería la otra dirección MAC. Entonces, de todas maneras, si podéis obtener una dirección IP directamente del ISP, pues ese es el síntoma más evidente de que la cosa está funcionando. Y si yo desde este router hago un ping a la dirección que tiene configurada la interfaz virtual del ISP y me da ping, pues evidentemente es que todo está funcionando correctamente. Esa es la forma de comprobar, digamos, el primer apartado. Segundo apartado, se trata de habilitar la conectividad de redes privadas con un espacio público y de configurar también los servicios de HCP y el servicio de traducción de nombres correspondientes a los clientes. Y os lo explican aquí básicamente. Dice, en una situación como la que se presenta en la topología, los clientes estarán utilizando un espacio de direccionamiento privado, que el ISP no tiene por qué conocer. De hecho, en los clientes A, C y D se utiliza el mismo espacio de direccionamiento privado. Si veo la topología, me doy cuenta de que efectivamente en el cliente A se está utilizando el espacio de direccionamiento privado 192.168.00/24, que es el mismo que en el C y es el mismo que en el D. Eso se puede hacer porque luego los routers correspondientes hacen una traducción de direcciones de ese espacio privado al direccionamiento público, que es el que voy a tener en esta interfaz, que es la dirección pública que me está asignando a mí el ISP. Bueno, pues aquí se trata de configurar eso. Se trata de que configuréis el NAT, la traducción de direcciones, para conseguir eso. Y además, como en este caso el cliente solo obtiene una dirección IPv4 pública dinámica por parte del ISP, si yo quiero que varios equipos puedan compartir esa dirección pública para interconectarse con ese espacio de direccionamiento público, pues evidentemente tengo que hacer lo que se llama un NAT sobrecargado, es decir, utilizar los puertos de los equipos clientes para realizar esa dirección de traducciones. Es decir, que lo que se os pide es que configuréis el path en los routers. Bueno, por otro lado, los equipos de la red de cada uno de los clientes deberían obtener sus parámetros de red, dirección IP, máscara, puerta de enlace y servidor DNS del router del cliente correspondiente, que ejercerá como servidor de HCP para esos equipos. Ya que en la primera evaluación estudiamos cómo configurar un servidor de HCP, aunque lo hicimos con un Linux y demás, pues aquí se os pide que configuréis ese servicio en los routers. También lo hemos hecho
en la práctica de la segunda evaluación, tanto en servicios en red como en seguridad informática. Luego no debería de tener excesivo problema para configurarlo. Si tenéis problema, pues lo dicho, miráis los vídeos que tengo colgados de cómo se configura ese servicio en este mismo canal o investigáis por ahí por internet. Entonces, si todo lo tenéis correctamente configurado, lo que vais a ver es que los equipos terminales van a tener las direcciones que se presentan en la topología. Es decir, si yo miro en la topología, pues este equipo de aquí debería de tener, bueno, aquí se ha escondido un poquito el 100, esto es un 100, Este equipo de aquí debería tener en la dirección 192.168.1.100. Este de aquí debería tener la dirección 192.168.1.101. Este la 192.168.0.100. Aquí, aunque yo se haya escondido un poquito, a vosotros en el PDF no está escondido, está bien puesto, ¿vale? Lo que pasa es que aquí estoy mostrando directamente lo que es la topología ya en el IF. Es decir, que lo que os pido aquí es que los servidores de DHCP que configuréis en los routers hagan unas reservas a lo que son los equipos terminales. Entonces, fijaos, por ejemplo, yo tengo aquí abierto lo que es el visor del equipo PSB1 y el visor también de lo que es el servidor. Si yo me conecto al PSB1, las credenciales de esta máquina son las mismas de siempre, las que están colgadas en el entorno de emulación que he colgado y demás, y miro lo que es la dirección IP que tengo, pues en teoría este equipo, que es el PSB1, debería de tener la 192.168.1.100. Pues aquí lo estáis viendo, ¿vale? Como corresponde a la topología, es decir, es este equipo de aquí. Si yo me conecto a este equipo, que es un equipo de estos virtual PC de los básicos, pues si yo solicito una dirección IP a través del comando IP de HCP, se le tendría que asignar la 101. Y aquí tenéis que efectivamente se le asigna la 101, porque tengo una reserva definida en este router, ¿vale? Bueno, pues eso es lo que se os pide, que todos los equipos tengan las reservas que están puestas en la topología correctamente realizadas a través del servicio de HCP de los routers. Bueno, ¿cómo se comprueba además que yo tengo conexión, digamos, cómo se comprueba que yo tengo configurado correctamente lo que es la traducción de nombres de direcciones? Pues aquí me lo dicen. Dice, si todo está correctamente configurado como se estipula en la topología, al final se debería poder hacer ping entre los equipos PSA, PSB1, PSB2, PSC y PSD a cualquiera de las interfaces con dirección pública. Es decir, antes de yo tener el NAT, yo no podré hacer un ping, por ejemplo, a la dirección IP del servidor del ISP, a la 200.0.0.6, porque en el momento en que ese ping llegue al router que yo tenga asignado, si no tiene la traducción de nombres activa, no va a ser capaz de llegar hasta la dirección pública del ISP. Sin embargo, ahora, pues yo aquí sí lo tengo configurado. Fijaos que si yo hago un ping a la 200.0.0.6, que es la dirección pública del router ISP, pues tengo ping con él. Es más, como yo estoy conectado al router cliente B, estoy haciendo un ping desde aquí hasta aquí, como estoy conectado al cliente B, fijaos que si yo me meto en el router del cliente B, a ver si lo veo por aquí, este es el A, este es el B, y muestro las traducciones que está haciendo este router a nivel de NAT, pues aquí me debe de salir precisamente ese ping que estoy consultando, y efectivamente aquí lo veis. Estoy haciendo un ping desde el equipo 192.168.1.100, que está en la parte inside de lo que sería el servicio de NAT, hasta la 200.0.0.6, y en este caso estoy utilizando el puerto 1070, como estáis viendo ahí, ¿vale? Bueno, pues si tenéis configurado correctamente el NAT,
Esto es lo que debéis de ver cuando yo haga un ping a una dirección pública. ¿Vale? También puedo hacer ping no solo a la dirección 200.006, que sería la del ISP, sino que puedo hacer ping a cualquiera de las direcciones públicas que yo tenga en el resto de los routers. Si esta tiene la 200.001, pues podría hacer ping desde aquí hasta la 200.001, a la 200.003 y a la 200.004, ¿vale? Y en todos los casos se va a utilizar el servicio de traducción de nombres para permitir salir de mi espacio de direccionamiento privado al espacio de direccionamiento público. Pues eso es lo que se pretende que hagáis en esta parte 2. En la parte 3, se os pide que configuréis una red privada virtual, una VPN, utilizando GRE. En concreto se os pone en esta situación. Dice, en realidad los routers cliente B y cliente C pertenecen a una misma empresa que tiene dos sucursales repartidas por una ciudad. A esa empresa le gustaría utilizar las conexiones de banda ancha contratadas con el ISP para conformar un túnel a través del cual se puedan ver las dos redes privadas que se utilizan, la red B y las redes C1 y C2. Aunque lo normal en estos casos es que las conexiones con el ISP tengan una dirección pública fija, debería ser lo necesario para crear un túnel GRE entre los routers cliente B y cliente C con las especificaciones que se muestran en la topología, utilizando una subred que parte de la red de clase A que se usa para direccionamiento privado. Es decir, el túnel GRE que os pido, si miráis en la topología, pues en este punto del túnel voy a tener la 10.005 y en este punto del túnel voy a tener la 10.006. Entonces, ¿este túnel cómo se consigue? Pues se consigue en realidad utilizando la conexión que yo tengo con el ISP para construir mi red privada virtual. Entonces, para eso, evidentemente es fundamental que yo tenga conectividad con el ISP, y también para no tener que estar modificando continuamente la configuración del túnel, es fundamental que la dirección IP que yo tenga aquí sea siempre la misma y la dirección IP que yo tenga aquí sea siempre la misma. Bien, pues en el momento en que yo constituya ese túnel, la ventaja que me va a dar eso es que yo tendré conectividad entre lo que son las redes privadas del cliente B y las redes privadas del cliente C. En ese caso, evidentemente, las redes privadas no pueden utilizar el mismo espacio de direccionamiento. Tienen que ser redes diferentes, como en este caso. Está la 192.168.1.0, está la 192.168.0.0, y luego tengo otra que es donde voy a colgar el servidor, que es la 172.26.0.0. Bueno, pues se os pide que montéis este túnel GRE y que comprobéis que efectivamente yo tengo conectividad entre estas redes privadas y estas redes privadas. Entonces, para que veáis cómo funciona esto, pues fijaos, aquí tengo en esta pestaña el PCB1, que es el que está aquí, ¿vale? Y por otra parte tengo en esta pestaña lo que es el servidor primario, que es el que está aquí, ¿vale? Fijaos que si me logueo en el servidor primario, que todavía no lo he hecho, si yo me logueo, vamos a ver cuál es la dirección IP que tiene. Bueno, si estaba logueado antes, me equivoco en el comando, un momentito. ipconfig, ifconfig, me lío entre Windows y Linux. Como veis, tiene la dirección 172.26.0.100, que también está obteniendo del router correspondiente, que es este, ¿vale? A través de la interfaz FastSN01. Bueno, pues fijaos que si yo me vengo o directamente desde aquí, si yo hago un ping a la 192.168, si miro en la topología el PC1 sería 1.100, pues si yo hago un ping a la 1.100, pues estáis viendo que me responde, ¿vale? Y esto no es lo mismo del apartado 2, porque estoy haciendo un ping entre dos redes locales. Es decir, es como si yo tuviera esas dos redes locales conectadas al mismo router. En realidad no están al mismo router,
pero sí tengo programado el enrutamiento que me permite llegar hasta esta red desde esta red, ¿vale? Y si miro en el cliente C, a ver si lo tengo aquí, creo que es este, eso es. Si miro en el cliente C y miro la traducción de lo que son nombres de red, aquí no vais a ver nada, porque estoy haciendo un ping entre lo que son direcciones privadas. Es decir, al conformar el túnel este de aquí, al conformar este túnel que estáis viendo aquí, yo es como si tuviera estos dos equipos interconectados a través de un enlace privado, y por lo tanto obvio todo lo que sería la conexión con el espacio público que me está ofreciendo el ISP. En consecuencia no tengo que hacer traducciones de red. Para mí todo es un direccionamiento privado. Entonces eso lo que me está permitiendo es tener conectividad entre las redes locales de este router, del cliente B, y las redes locales de este router. El inconveniente que tiene GRE, como digo, es que no va encriptado. Entonces, en lugar de GRE puedo utilizar IPsec o puedo también utilizar algún mecanismo para encriptar la información que circula por ese túnel. Pero eso excede de lo que os pido en este caso. Bueno, pues así es como deberéis de probar que habéis conformado correctamente el túnel entre el cliente B y el cliente C. Si podéis hacer un pin desde un equipo de aquí a un equipo de cualquiera de estas dos redes, pues es que lo tenéis bien conformado, ¿vale? Y luego ya por último, y que es lo novedoso en esta práctica, se os pide que configuréis una serie de servicios en el servidor que cuelga del router C. Dice, para terminar, se pretenden configurar dos servicios básicos de red en el equipo primario, constituido por una máquina Kali instalado dentro de la red C2 del cliente C. A estos servicios se podrá acceder desde cualquiera de los equipos pertenecientes a la empresa propietaria de los routers cliente B y cliente C, porque de hecho con el túnel GRE que yo he establecido, pues se posibilita la conexión entre equipos de diferentes redes locales. Entonces se os pide que configuréis dos servicios en el servidor primario, un servicio DNS y un servicio SSH. En el servicio DNS se quiere instalar, digamos, un servidor que va a ser el que hemos visto en clase, en servicio en red, el BIN9, que actuará como servidor primario para una zona denominada covid19.es. He sido bastante original en ese sentido. Y la configuración de la zona directa de ese dominio contendrá los siguientes registros de dirección para las máquinas integradas en él. Quiero que apuntéis a estas cuatro máquinas, que son en realidad los cuatro equipos terminales que yo tengo en las redes de cliente C y cliente B. Y además de eso deberían de resolverse también los punteros de las zonas inversas correspondientes. Para probar el servicio desde el equipo PCB1, que es un Kali, deberá comprobarse que se resuelven todas las direcciones indicadas arriba, así como los punteros de la zona inversa. Y bueno, pues obviamente es necesario que el servicio de HCP de los routers cliente B y cliente C asignen a sus clientes como servidor DNS la dirección tal, para que yo no tenga que configurarlo luego manualmente. Entonces, ¿eso en qué se traduce? Pues fijaos, aquí tengo mi servidor primario. Voy a levantar el servicio DNS, que el servicio DNS no lo tengo levantado. Y vais a comprobar ahora cómo funciona ese servicio DNS. Me voy a ir al PS1B1. Este en principio ya tiene configurado como cliente DNS el servidor que yo tengo en el servidor primario. Eso lo puedo ver a través de este fichero etcresolve.com. Aquí tenéis que tengo configurado como mi DNS el 172.26.0.100. Vamos, yo no lo he configurado manualmente, sino que tengo aquí, como podéis ver, un cliente de HCP y esto me lo está dando directamente el router, con la reserva que yo tengo programada en el router. Me está asignando también el servidor DNS. Bueno, pues fijaos que si yo hago un ping, por ejemplo, a primario.covid19.es,
pues aquí me está traduciendo a la dirección correspondiente, ¿vale? Y de hecho, como el otro equipo está activo y tiene dirección IP, pues me está respondiendo. ¿Mm? Eso me demuestra que la zona directa está funcionando. Si quiero comprobar la zona inversa, que los punteros de la zona inversa también están definidos, pues hago un dig-x y a la dirección IP que yo quiero sondear. Voy a probar la misma y aquí estáis viendo que también me devuelve el puntero al PTR, ¿vale? Bueno, pues eso es lo que quiero que ocurra, ¿eh? Que yo pueda testear el servicio DNS correctamente desde aquí, desde el PS1-B1. Os adelanto que voy a tener dos dificultades en los Kali. En primer lugar, en el Kali servidor, el servicio BIN9 no está instalado. ¿Mm? Lo tendréis que instalar vosotros. Para instalarlo, evidentemente, os tenéis que descargar el paquete correspondiente y por lo tanto tenéis que conectar con internet. Bueno, pues hay otros vídeos donde se os dice cómo puedo conectar yo un nodo dentro de IF a internet. Los miráis e intentáis configurarlo, ¿vale? Parte de eso luego tendréis que configurar el servicio, que es lo que se os pide. Desde el PS1-B1, esta herramienta que yo tengo aquí, el dig, que acabo de ejecutar, y el NSLOOKUP, que recuerdo que se utilizaba también para, bueno, se puede utilizar para muchas cosas, pero básicamente para comprobar si yo tengo el servicio funcionando. Si pongo NSLOOKUP, pues primario.covid.19.es, me dice cuál es el servidor que me está sirviendo, digamos, ese nombre de dominio. Pues bien, ni el NSLOOKUP ni el dig están por defecto en esta distribución de Kali. Tendréis también que instalarlo. Entonces tendréis que ver cuál es el paquete que incluye esas herramientas e instalarlo. Y luego ya por último, el servicio SSH que se os pide para sobre todo repasar conceptos de seguridad informática con el tema de claves públicas y demás, pues se dice que habrá un servicio SSH corriendo, en concreto el servidor OpenSSH Server. En este caso no lo tenéis que instalar porque ya está instalado por defecto en el Kali, y lo que se quiere es que el acceso a este servicio, aquí se me ha colado una tilde, estará restringido a una autenticación por clave pública, y concretamente se desea que desde el equipo PSB1 se pueda realizar una conexión remota a primario usando acceso con clave pública y sin necesidad de que me pida contraseña para desbloquear el uso de la clave privada correspondiente. Conceptos todos que hemos estudiado en seguridad informática y también en servicio en red cuando vimos el servicio SSH. Eso es la práctica en que se traduce. Pues fijaos, yo estoy ahora mismo en PSB1. Si yo quisiera conectarme al servidor, como ya tengo mi servicio DNS configurado, pues puedo utilizar si quiero el nombre de dominio, ¿vale? Pongo SSH primario.covid.19, lo mismo que poner SSH 172.26.0.100. Además, si no especifico el usuario, por defecto este cliente SSH que estoy utilizando me coge el usuario con el que yo estoy entrando en esta máquina, que es ADITS. Como en el servidor también tengo un usuario ADITS, lo que he hecho es exportarme la clave pública que he generado aquí, ¿no? Aquí he generado una pareja de clave pública y privada, pues he exportado la clave pública al servidor primario y dentro de la estructura de ficheros del usuario ADITS. Entonces cuando yo ejecuto el SSH, pues bueno, me dice que la conexión no me permite la conexión porque seguramente no tengo levantado el servicio SSH. Me voy al servidor y levanto el servicio SSH. Lo mismo que he hecho antes con el DNS. Ahora que sí lo tengo levantado, pues si yo intento conectarme, pues como veis me conecto directamente al servidor primario, ya estoy en la máquina primario como ADITS y no me ha pedido ningún tipo de contraseña, porque estoy utilizando autenticación mediante clave pública para entrar en ese servidor, ¿vale? Bueno, pues todo eso es lo que se os pide que vosotros hagáis en el IF. Os voy a colgar esta práctica en PDF en el mismo enlace del vídeo que os va a hablar de todo esto, del vídeo que estoy generando.
de manera que de ahí directamente la podéis descargar. De todas maneras, los alumnos que están implicados en que tengan que hacer esto de cara a librarse de la convocatoria ordinaria de junio, pues ya saben lo que tienen que hacer porque se lo he mandado también por correo. Los que el resto, pues si queréis podéis utilizarlo para repasar los conceptos de cara a la convocatoria de junio o para ir investigando más sobre el mundo de las redes. Esta topología os adelanto que es una topología bastante golosa, porque si tenéis un equipo lo suficientemente potente, os podéis preparar esto aquí con servidores de otro tipo, servidores Windows, clientes de otro tipo, clientes Windows u otros clientes Linux, y podéis utilizar la versatilidad que tienen los Kali para hacer pruebas que tengan que ver con problemas de seguridad, ¿vale? Pero eso ya cuando vayáis evolucionando supongo que querréis llegar a eso, aquellos que estén interesados en el tema este de las redes. Bueno, pues nada, básicamente os he dado un bosquejo de lo que se pretende con esta práctica, así que a trabajar y ya bastante más adelante iré colgando la resolución de la misma, ¿vale? Pues venga, ánimo y al toro. Hasta luego.